Llegué al pueblo al final de la tarde, guiado por un remolino de hojas que parecía soplar solo a mi alrededor, susurrando secretos ancestrales. El lugar era un montón de casas bajas, todas cubiertas de musgo y telarañas, y un escalofrío recorrió mi espalda al notar que, en todas las ventanas, ojos sin vida me observaban. El suelo estaba húmedo, como si una fina capa de lodo lo cubriera todo, saturando el aire con un olor a descomposición y polvo antiguo. Al entrar en la plaza central, escuché un susurro. Parecía una advertencia, algo que debería haberme alejado, pero ya era demasiado tarde para retroceder. En cuanto cayó el crepúsculo, el remolino de hojas regresó, ahora más denso, girando en torno a la plaza central como una entidad viva. Las hojas se movían de forma extraña, como si tuvieran voluntad propia, arañando el suelo y dejando marcas negras, formando símbolos que parecían pulsar con una energía sombría. Observé hipnotizado, y entonces vi las figuras saliendo de las sombras, personas pálidas, con rostros hinchados y ojos opacos, como si estuvieran muertos desde hacía mucho tiempo. Caminaban lentamente, arrastrando sus pasos y dejando rastros pegajosos en el suelo, mientras susurraban algo que no lograba comprender. Fui invadido por una sensación de pánico absoluto, y mis piernas parecían pegadas al suelo. El remolino a mi alrededor se intensificó, las hojas girando cada vez más rápido, hasta que vi algo espantoso entre ellas. Fragmentos de piel, pedazos de hueso y mechones de cabello se mezclaban en el viento, como si los propios restos de los condenados formaran parte de esa espiral macabra. De repente, sentí un peso en mi hombro, como si una mano invisible me tocara, y el frío que recorrió mi cuerpo fue tan intenso que mi visión se oscureció por un momento. Cuando recuperé el sentido, noté que el remolino había cesado, y todo a mi alrededor estaba sumido en una oscuridad total. Las sombras de las figuras muertas se acercaban, sus ojos blancos fijos en mí, y pude ver que sus bocas estaban cosidas con alambre oxidado. Pero, aunque sus bocas estaban cerradas, aún escuchaba sus susurros, ahora más altos, resonando en mi mente. Hablaban de condenación, de un ciclo eterno de dolor y de cómo cada uno de ellos había sido atraído a ese pueblo por promesas vacías, solo para perder la vida y el alma. Las figuras comenzaron a rodearme, formando un círculo cerrado, sus brazos extendidos hacia mí, como si quisieran arrastrarme a las tinieblas con ellos. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían, atrapadas en el suelo viscoso que parecía absorber mis fuerzas. Podía sentir el hedor pútrido de la carne en descomposición, un olor tan penetrante que mi cabeza daba vueltas, y comprendí que el propio pueblo parecía alimentarse de mi miedo. Mientras las sombras se acercaban, escuché el sonido de algo arañando la tierra. Miré hacia abajo y vi manos pálidas y desfiguradas emergiendo del suelo, como si la tierra estuviera vomitando a los muertos que había tragado a lo largo de los años. Sus uñas estaban rotas, los dedos retorcidos, y las manos temblaban mientras ascendían, tratando de arrastrarme hacia abajo. Desesperado, grité, pero el sonido murió en mi garganta, absorbido por el aire denso y sofocante que parecía comprimir todo a mi alrededor. Finalmente, cuando el desespero me invadió por completo, una voz más profunda y cavernosa susurró: «Ahora nos perteneces». Y antes de que pudiera siquiera procesar el significado, sentí algo arrastrarse por mi pecho, como una sombra fría y palpable que invadía mi cuerpo. Mi corazón comenzó a latir más despacio, como si la propia vida estuviera siendo drenada. Y entonces, comprendí, horrorizado, que mi visión se oscurecía no por el miedo, sino porque me estaba convirtiendo en una de esas sombras, un perdido en el remolino, un condenado sin esperanza. Sentí mi piel marchitarse y mi cuerpo transformarse en algo seco y frágil, como las hojas muertas que giraban a mi alrededor. Cuando miré mis manos, ya no eran mías, sino garras pálidas e inhumanas, como las de las criaturas que ahora eran mis compañeros. Había sido absorbido por el pueblo, mi alma atrapada para siempre en el remolino de los condenados, donde nadie escapaba,
y donde los susurros continuarían eternamente, llamando a nuevas víctimas a su perdición. La noche se cernía sobre el pueblo de Elda con una negrura espesa, casi palpable, que parecía filtrarse en la piel. A medida que avanzaba por las calles de piedra desgastada, sentía una presencia que se escondía en cada rincón, observando, esperando. Las casas, de techos bajos y ventanas oscuras, parecían haberse encorvado, como si fueran testigos de algún secreto indecible. La atmósfera tenía un peso irreal, un silencio denso en el que ni siquiera el viento se atrevía a hacer ruido. Era como si Elda no fuera solo un lugar, sino algo vivo, algo que respiraba, ansiando el próximo visitante. El aire estaba impregnado de un olor a humo y ceniza, mezclado con un leve aroma a carne quemada, tan tenue que parecía un fantasma de otros tiempos. En el suelo, una fina capa de lodo oscuro cubría las piedras, pegándose a mis zapatos con una viscosidad asquerosa, como si el pueblo mismo tratara de asirme y no dejarme escapar. Al pasar frente a las ventanas, sentí el peso de múltiples miradas, ojos invisibles que me observaban desde la penumbra. Pero al girar la cabeza, no había nadie, solo una sensación de vacío y soledad que helaba los huesos. Cuando llegué a la plaza central, el paisaje se volvió aún más extraño. En el centro, una fogata baja emanaba una luz tenue, sin fuego, sin humo, solo una luminiscencia enfermiza que iluminaba a medias un círculo de figuras que parecían bailar lentamente. Estaban de espaldas, moviéndose en silencio, en una especie de ritual macabro. Las sombras que proyectaban en el suelo no eran normales, se contorsionaban, como si tuvieran vida propia, alargándose y torciéndose en formas imposibles. En cada una de esas sombras podía ver rostros atormentados, bocas abiertas en un grito eterno, como si sus almas estuvieran atrapadas en una danza sin fin. Mi corazón latía con tanta fuerza que temía que aquellas figuras pudieran escucharlo. Intenté retroceder, pero mis pies se negaban a moverse. Fue entonces cuando una de las figuras se giró hacia mí. Su rostro estaba hinchado, con la piel grisácea y resquebrajada, y sus ojos eran dos pozos de oscuridad infinita. Al clavar su mirada en la mía, sentí que una fuerza invisible succionaba mi energía, mis pensamientos, todo aquello que me hacía humano. En sus labios, podía ver costuras gruesas y oscuras, como si su boca hubiera sido cosida por alguien que temía que el alma escapara de su cuerpo. La criatura avanzó un paso, y sus labios costurados se movieron, susurrando una palabra incomprensible que sonaba como el eco de una condena. A mi alrededor, las figuras comenzaron a acercarse lentamente, sus pasos arrastrados creando un sonido hueco y pesado en el suelo de piedra. Cada uno de sus rostros tenía una expresión de dolor infinito, pero en sus ojos brillaba algo mucho peor, una especie de hambre ancestral, un deseo que iba más allá de la muerte. Y entonces, de sus bocas cosidas, comenzaron a salir sonidos, un susurro colectivo, como si cientos de voces atormentadas se elevaran desde el fondo del abismo. Sus palabras eran ininteligibles, pero el tono me penetraba hasta lo más profundo del alma, un canto de desesperación y pérdida que me llenaba de un terror indescriptible. Intenté correr, pero mi cuerpo no respondía, era como si mis pies estuvieran atados al suelo por una fuerza invisible. Mis manos temblaban y un sudor frío cubría mi piel. La fogata, aquella luz sin llama, se intensificó, y el círculo de figuras comenzó a danzar de manera frenética, girando a mi alrededor con movimientos inhumanos, sus cuerpos contorsionándose de formas antinaturales. Como si sus huesos se rompieran y se soldaran de nuevo en cada paso. El calor invisible de la fogata me rodeaba, pero no era un calor común, era un calor frío, helado, que penetraba en mi piel y llegaba hasta el alma, como si quemara desde dentro. De repente, una de las figuras extendió una mano hacia mí, sus dedos largos y esqueléticos cubiertos de una sustancia viscosa y oscura que parecía gotear de sus uñas. Sentí su toque helado en mi piel,
y un dolor agudo recorrió todo mi cuerpo, como si estuviera siendo drenado de toda vida, de toda esperanza. La criatura se acercó a mi oído y murmuró con una voz profunda y hueca: «Eres uno de nosotros». Sus palabras me helaron la sangre, cada sílaba estaba cargada de una oscuridad que iba más allá de la muerte. Con una última mirada desesperada, observé a mi alrededor. Las sombras de las figuras proyectadas en la pared ahora parecían cobrar vida, extendiendo sus brazos hacia mí, como si quisieran arrastrarme al abismo. Al girar la cabeza, vi que el suelo estaba cubierto de manos pálidas y desfiguradas que emergían de la tierra, sus uñas rotas y sangrantes, intentando alcanzarme, sujetarme, arrastrarme hacia abajo. El suelo se abría bajo mis pies, y en el fondo, podía ver el rostro de aquellos que ya habían caído, condenados a sufrir eternamente en las profundidades. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Era como si el propio pueblo hubiera absorbido mi voz, como si hubiera tomado cada fragmento de humanidad que me quedaba y lo hubiera consumido. Entonces, vi mi reflejo en una ventana cercana, y el horror que sentí fue indescriptible. Mi rostro estaba desfigurado, pálido, con los ojos huecos y oscuros, y mi boca estaba cosida con hilo negro y grueso, como las figuras que ahora me rodeaban. No era yo. Me había convertido en uno de ellos. Y mientras mis pensamientos se desvanecían, mientras la última chispa de vida se extinguía en mi interior, escuché por última vez el susurro de la voz que me había condenado: «Ya no hay escape». En el corazón de un bosque denso, donde la luz del sol apenas lograba penetrar, se encontraba el pueblo de Morfear. Era un lugar casi olvidado, envuelto en sombras perpetuas y con una atmósfera de temor que impregnaba cada rincón. Los habitantes de Morfear parecían vivir siempre al borde del colapso, con miradas vacías y susurros temerosos que apenas se atrevían a escapar de sus labios. Creían, con fervor inquebrantable, que el bosque los vigilaba, que era un ser vivo y despiadado, y que los espíritus de los muertos que vagaban entre sus árboles se alimentaban de sus miedos, absorbiendo cada suspiro de inquietud y terror. En una mañana gris y pesada, cuando la niebla serpenteaba por el suelo, decidí adentrarme en Morfear, atraído por las historias inquietantes de un misterio oscuro que parecía habitar en el pueblo y en el bosque que lo rodeaba. Al cruzar el portal de madera desgastada que marcaba la entrada, un frío inexplicable me envolvió y un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Las casas eran bajas, construidas con troncos retorcidos y cubiertas de musgo, como si el propio bosque intentara devorarlas, asimilarlas en su esencia antigua y despiadada. A cada paso que daba, el silencio se volvía más opresivo, roto solo por el lejano murmullo de hojas y un eco inquietante que, por momentos, parecía susurrar mi nombre, como una llamada maldita que no podía resistir. Mientras avanzaba, los habitantes se mostraban cada vez más tensos. Sus miradas eran fugaces, llenas de pánico, y las risas de los niños eran reemplazadas por juegos silenciosos, como si hasta el más leve sonido fuera una invitación al desastre. Un anciano se me acercó. Su piel era tan pálida y fina que parecía casi transparente, como si estuviera en las últimas etapas de la vida o atrapado en una muerte que nunca llegaba. Con un temblor en la voz, susurró: «No deberías estar aquí. El bosque no perdona». Los susurros han regresado. Su advertencia hizo que un escalofrío recorriera mi espina dorsal, pero, impulsado por una curiosidad insana, decidí continuar. Llegué al centro de la aldea, donde un altar improvisado se alzaba, hecho de ramas retorcidas y flores marchitas, emitiendo una energía malsana que parecía impregnarse en el aire. Fui atraído hacia él, y al extender la mano para tocarlo, una oleada de visiones horrendas me envolvió: rostros deformados, ojos llenos de terror, gritos sofocados que parecían surgir de la profundidad de la tierra. Sombras inquietas que se deslizaban entre los árboles como criaturas hambrientas.
Comprendí, en un momento de terror helado, que esas almas estaban atrapadas, condenadas a vagar por el bosque en un purgatorio sin fin. La niebla a mi alrededor se espesaba, oscureciendo cada detalle del pueblo hasta que todo parecía envuelto en un manto de sombras vivientes. Los susurros, que antes eran un murmullo lejano, se transformaron en un griterío infernal, voces superpuestas que parecían arrancadas del mismo abismo. La niebla se movía, serpenteando a mi alrededor, envolviéndome como si tuviera vida propia. Sentía el bosque en cada respiro, una presencia ominosa que parecía estar cada vez más cerca, observando, evaluando, decidiendo. Los árboles, altos y retorcidos, comenzaron a inclinarse hacia mí, sus ramas semejando dedos largos y huesudos que arañaban el aire. Una sombra densa emergió de la niebla, acercándose como un ente sin forma, pero con un peso que me aplastaba el pecho. El altar bajo mi mano vibraba, y los susurros se transformaron en gritos, una cacofonía de almas que clamaban por venganza y libertad. Y entonces comprendí, horrorizado, que Morfear me había elegido. No era un simple visitante. Me había convertido en el próximo sacrificio para apaciguar a la furia de ese bosque insaciable. Las sombras que antes parecían indefinidas ahora cobraban forma. Eran rostros, figuras pálidas y desfiguradas que surgían de la niebla con expresiones de dolor eterno, pero también de una rabia acumulada, un odio profundo por todos aquellos que osaban perturbar su descanso. Me rodearon, sus bocas abiertas en un grito mudo, sus ojos vacíos pero ardientes, y de sus labios sellados, de alguna manera, surgió un lamento que estremeció hasta mis huesos: no puedes escapar. El suelo bajo mis pies comenzó a abrirse, transformándose en una grieta que parecía no tener fin, un abismo oscuro que amenazaba con tragarme. La niebla me envolvía con más fuerza, cada vez más opaca, asfixiante, mientras los rostros se acercaban más y más, sus manos extendidas hacia mí, tocando mi piel con un frío que quemaba como el hielo. Con cada toque, sentía como una parte de mí se desvanecía, como si estuviera siendo absorbido por el bosque, convertido en un eco más de ese coro de almas perdidas. Cuando miré por última vez al pueblo, me di cuenta de que no quedaban personas, solo sombras fundidas con la niebla, figuras distorsionadas que ahora parecían parte de los árboles, de la tierra, de todo lo que me rodeaba. En un instante, fui arrastrado hacia aquel abismo, donde cada rincón del bosque parecía tener una conciencia perversa. El último pensamiento que cruzó mi mente fue de absoluto horror. Morfear no era solo un pueblo, sino una trampa, un ente hambriento de almas que se alimentaba del terror y el sufrimiento de aquellos que osaban entrar. Ahora, soy parte de él. Mi voz, un susurro perpetuo, se une al coro de condenados, llamando a otros hacia su perdición. El pueblo de Torne era un lugar envuelto en una niebla tan densa que parecía tener vida propia, como si cada partícula de vapor observase, paciente, a los incautos que se atrevían a adentrarse en su territorio. Situado en una colina empinada, las casas estaban cubiertas de un musgo oscuro y húmedo, como si la propia naturaleza intentara ocultar los secretos malignos de aquel lugar. Cerca del pueblo se hallaba un lago de apariencia calma, cuya superficie reflejaba un horror oculto bajo sus aguas serenas. Los habitantes de Torne evitaban aquel lugar a toda costa, susurrando leyendas de desaparecidos y ecos que resonaban desde las profundidades. Decían que quienes osaban mirar fijamente al lago podían escuchar los susurros de aquellos que nunca lograron escapar. Decidido a descubrir el misterio, me dirigí hacia el lago en mi primera noche en el pueblo. El aire era denso, cargado de una frialdad que parecía envolver cada rincón. Me senté en la orilla mientras la luna llena proyectaba un brillo espectral sobre las aguas. Podía sentir una presencia, una mirada inhumana que se escondía entre la niebla, vigilándome desde lo profundo. Los árboles a mi alrededor parecían inclinarse en mi dirección, como si quisieran advertirme o acaso susurrar secretos prohibidos. La neblina comenzaba a espesarse,
formando figuras indistintas que danzaban alrededor, retorcidas, como si celebraran una ceremonia profana. De repente, un susurro apenas audible rompió el silencio. Era una voz que pronunciaba mi nombre, resonando en las ondas del agua. Traté de apartarme, de retroceder, pero mis pies parecían anclados al suelo, como si raíces invisibles me retuvieran, negándome la huida. El susurro se multiplicó, convirtiéndose en un coro de voces inquietantes que se entrelazaban en un lamento interminable. Ayúdanos, suplicaban, no mires al agua. El terror recorrió cada fibra de mi ser, pero una parte de mí, una curiosidad oscura y malsana, me empujaba a ignorar sus advertencias, a mirar hacia esas aguas prohibidas. Contra mi voluntad, mis ojos se posaron en la superficie del lago, y lo que vi fue una visión de pesadilla. Rostros pálidos y deformes emergían lentamente del agua, sus bocas abiertas en gritos silenciosos y sus ojos vacíos, llenos de un desespero eterno. Sus manos intentaban alcanzarme, pero no para dañar, sino para implorar ayuda. Eran las almas que el lago había tragado a lo largo de los siglos, condenadas a vagar en sus profundidades, atrapadas entre el mundo de los vivos y el reino de las sombras. Cada onda en el agua traía consigo una nueva figura, y entre ellas reconocí el rostro de un hombre desaparecido hacía años, y, junto a él, el de una mujer con una expresión angustiada que me miraba directamente, como si me conociera, como si me llamara desde un lugar de oscuridad infinita. El aire a mi alrededor se volvía cada vez más denso, como si la niebla intentara envolverme, ahogarme en su abrazo helado. Las voces se intensificaron, transformándose en gritos de agonía que reverberaban en mi mente, llenándola con sus lamentos y su desesperación. No puedes quedarte, gritaban, pero el lago parecía tener otros planes para mí. Las aguas comenzaron a agitarse, formando remolinos voraces que se acercaban a la orilla, como si quisieran devorarme, arrastrarme hacia el abismo. Sentí una fuerza invisible tirando de mí, arrastrándome hacia la superficie del lago, donde la fina línea entre la vida y la muerte se desvanecía. La niebla era cada vez más espesa, y las figuras en el agua se contorsionaban, sus gritos y susurros formando una melodía hipnótica que me impulsaba a dejarme llevar. Mira más profundo, murmuraron las voces con una dulzura perversa, y, en un instante de debilidad, cedí. Mis ojos se hundieron en las aguas, y lo que vi era un espectáculo aún más grotesco. Las visiones se sucedieron en una serie de imágenes horribles. Vi rituales macabros alrededor del lago, ceremonias nocturnas donde los habitantes de Torne sacrificaban inocentes, alimentando a un ser antiguo y maligno que vivía en las profundidades. Sus rostros retorcidos por el terror mientras sus cuerpos eran ofrecidos en sacrificio. A medida que las visiones avanzaban, sentía como mi cordura se desgarraba, y una mezcla de euforia y horror me invadía. El lago no era solo un espejo del horror, era un portal hacia un abismo de dolor y oscuridad, y yo estaba al borde de convertirme en otra ofrenda para su insaciable hambre. Con todas mis fuerzas, traté de luchar contra la fuerza invisible que intentaba sumergirme en el agua. La niebla se volvió aún más opaca, y las voces se convirtieron en gritos, desgarradores y frenéticos. A cada paso hacia atrás, sentía que una entidad oscura y antigua se enfurecía, como si la idea de perder a una nueva víctima fuera intolerable para su perverso apetito. Ven, ven, llamaban las voces, mientras el lago comenzaba a rugir con un frenesí casi animal, sus aguas formando remolinos feroces que parecían ansiosos por arrastrarme hacia sus profundidades. Finalmente, en un acto de desesperación, logré darme la vuelta y correr. Las voces se transformaron en una tormenta de gritos, y pude sentir el hielo de las aguas rozando mi piel, como si el propio lago intentara capturarme en su abrazo mortal. Mientras dejaba atrás Torne, sentí el eco de esas almas atormentadas, como si el lago me hubiera marcado, y su susurro persistente, como una maldición, me perseguiría para siempre. Recordándome que las sombras bajo su superficie siempre esperaban, eternamente vigilantes,
a la siguiente alma temeraria que sucumbiera a su atracción siniestra.